es lo que le vamos a hacer? Como siempre, todo paciente que viene delicado, que viene grave, debe de ingresarse a la sala de urgencias. Es un paciente que no se puede mandar a consulta, que su principal problema no es la glucosa, sino son complicaciones que lo llevaron a presentar este cuadro clínico. Por eso lo decidimos ingresar a la sala de urgencias y siempre teniendo presentes el ABC. Antes de tomar laboratorios, antes de hacer alguna otra maniobra, siempre hay que considerar el ABC para poder salvaguardar la vida y la integridad del paciente. Bien, estos son los laboratorios generales que se le tomaron en el área de urgencias. Vamos a comenzar con la biometría hemática. ¿Sí? Nos vamos a ir aleatorios para que platiquemos. La biometría hemática, de manera general, no es toda la biometría, sino solamente coloqué los más importantes. Leucocitos de 10.4 con neutrófilos de 8.7, linfocitos de 2.1, la hemoglobina está bien, el hematocrito y las plaquetas no tienen ningún hallazgo. El examen general de orina, la cual sale con un aspecto claro, transparente, con un color claro, con un pH 5.5. No hay leucocitos en el examen general de orina, los nitritos salieron negativos, la glucosa está en más de 1000 y las cetonas en más de 150 miligramos sobre decilitro. Bacterias escasas, que no por el hecho de que tengamos bacterias quiera decir que el paciente tenga infección urinaria. Electrolitos séricos, el paciente llega con un reporte de 123.2 milimoles de sodio, potasio de 4.3, cloro de 95, calcio de 8.3, fósforo de 3.4 y magnesio de 2.3. Vemos que el paciente tiene hiponatremia. La química sanguínea, ¿sí? Glucosa central, ya la tomada por la muestra de sangre, 414 miligramos sobre decilitro, urea y creatinina dentro de parámetros normales y el ácido úrico también. La gasometría arterial, que es prácticamente la que nos da el diagnóstico del paciente, vemos que tiene un pH de 7.0 con PCO2 de 10.01, oxemia de 98, bicarbonato de 6.2, lactato de 1.33 y glucosa de 413. Nada alejado la glucosa de la gasometría y la central, nada alejada de la glucosa capilar que habíamos tomado en un inicio. Bien, ¿qué diagnóstico es lo que podemos integrar con el paciente? Tiene una acidosis metabólica grave porque el pH es de 7.0, de anión GAP elevado. Hay que recordar que el anión GAP es una brecha que se presenta cuando hay desequilibrio en el ácido base. Hay una alcalosis respiratoria aguda como mecanismo secundario para tratar de compensar este estado ácido-base. ¿Qué lo llevó a esto? Pues una diabetes mellitus, seguramente tipo 2, la cual fue descompensada por cetoacidosis diabética grave, una hiponatremia y posmolar hipovolémica. Son los diagnósticos iniciales. Bien, entonces ya tenemos a un paciente que, si recordamos, es joven, es previamente sano, que había empezado un mes con alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal poco específico, seguramente le habían dicho que era reflujo, seguramente le habían dicho que era gastritis, y acude a urgencias con un cuadro grave, con respiración acidótica, hipotenso, con taquicardia, con un estado ácido-base alterado, y hacemos ya el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ahora vamos a ver qué le hicimos en el servicio. Les pongo esta imagen para recordar lo que platicábamos hace una semana sobre los pilares del tratamiento de un cuadro de cetoacidosis diabética: líquidos, insulina, electrolitos, bicarbonato cuando es el caso y la causa. Entonces vamos a empezar uno por uno a explicarles qué es lo que hicimos con este paciente. De manera inicial le dejamos solución salina al 0.9%, 1000 mililitros para una hora, se le completa otros 1000 mililitros para la segunda hora y se le deja una solución de base, lo que quiere decir que esta solución va a
permanecer continua por 6 horas, y esta es la que yo voy a poder modificar o inclusive agregar más solución en caso de que el paciente lo requiera. Es importante ya en el manejo del paciente hacer algunos cálculos para evitar llevar a un paciente que no está tan descontrolado, a lo mejor a hipernatremia o a trastornos electrolíticos como hipercloremia o acidosis hiperclorémica. Por lo cual sacamos el sodio corregido, el cual nos dio 128 milimoles sobre decilitro. Hay que recordar que la osmolaridad también es importante en este paciente. Aunque no tenemos el sodio tan elevado, siempre se debe de calcular para poder diagnosticar bien y completo al paciente. ¿Cómo sacamos el sodio corregido? Tenemos que recordar que por cada 100 miligramos que se eleva de glucosa después de 100, yo tengo que agregarle 1.6 milimoles al sodio. Entonces en este caso teníamos 400 y fracción, entonces lo que hicimos fue multiplicar 3 por 1.6 y eso se lo agregamos al sodio que nos reportan en el laboratorio y nos va a dar 128. Con esto yo tengo la seguridad de que la solución salina en este momento en el manejo inicial es la mejor opción. Posterior a la administración de líquidos, administramos solución de insulina, ¿sí? Hay que recordar la dosis de insulina, que es de 0.1 unidades por kilo por hora. Es insulina rápida. En las guías vienen referidos algunos estudios que se han hecho con salina intermedia, con insulina de larga duración, los cuales solamente se han ocupado en algunos casos 20, 30 pacientes para cetoacidosis leve. Hay que recordar que nuestro paciente tiene cetoacidosis grave, entonces la guía nos marca iniciar con insulina rápida en infusión a dosis de 0.1. La dejamos a 8 mililitros tomando en cuenta que el paciente tiene un peso de 80 kilos, entonces indicamos una solución salina de 50 mililitros más 50 unidades de insulina rápida en bomba de infusión continua a 8 mililitros hora. Hay que recordar que la solución con insulina tiene una vigencia de 6 horas, 5 a 6 horas. Después la insulina se cristaliza, se adhiere a las paredes del envase y entonces ya no voy a tener la eficacia que busco. ¿Cuánto debe de bajar mi insulina? Porque esto no se lo voy a dejar para 8 horas, 10 horas, todo el tiempo. Es un paciente que tengo que estar monitorizando hora con hora. Entonces, ¿qué nos marca la guía? De 50 a 70 miligramos disminución de la glucemia por hora para que tampoco al paciente lo lleve a otra complicación. Por eso les puse aquí abajo, hay que titular la dosis dependiendo de la evolución del paciente. Agregamos electrolitos, es muy claro el flujograma. Si yo tengo un paciente que no presenta alteraciones en el potasio, que lo tengo con potasio normal, ¿sí? De más de 4, yo tengo que agregar electrolitos porque ya sé que la insulina me va a disminuir el potasio como un efecto agregado a la insulina. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos 40 miliequivalentes más 1 gramo de sulfato de magnesio en cada litro de solución. Volvemos a lo mismo, no le voy a dejar los 40 toda la vida, sino estoy valorando a mi paciente con gasometría cada 4 horas, con glucometría capilar cada hora, con electrolitos séricos. ¿Cómo yo sé si el paciente requiere o no requiere potasio? ¿Qué tanto potasio le voy a poner? No es el caso, pero si tuviéramos un paciente con hipocalemia, esta es la fórmula, la cual se las pongo aquí en la presentación, para saber el déficit de potasio. El potasio ideal generalmente lo tomamos en 4, menos el potasio que nos reporten por el peso del paciente, más los requerimientos diarios, que es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo, y hay que tener en cuenta algo muy importante, la diuresis, 30 miliequivalentes por cada litro que se reporte de diuresis del paciente. Si el paciente está anúrico, lo mejor sería esperar a que comience la diuresis para yo poder iniciar la reposición de potasio. El bicarbonato, que es otro pilar que ya habíamos mostrado, no lo agregamos porque está recomendado con un pH menor de 6.9 y con un bicarbonato menor de 4.
Hay que tener en cuenta qué es lo que le sucede si yo agrego bicarbonato al paciente, el cual se disocia a nivel renal y se va a convertir en CO2 y puedo perpetuar la acidosis. Entonces, yo les recomiendo, si tienen un paciente parecido a él, vamos a darle la oportunidad de recuperar con las soluciones que yo le estoy administrando y vigilarlo. ¿Ok? Si somos estrictos, pH menor de 6.9, bicarbonato menos de 4, entonces sí proporciono bicarbonato. Corregir la causa, con él descartamos proceso infeccioso vía urinaria, lo descartamos con la exploración física a nivel pulmonar, descartamos suspensión de medicamentos porque pues no se conocía diabético, por lo que la causa fue un debut de diabetes mellitus. Lo dejamos como probable tipo 2, aunque sabemos que hay tipos y subtipos, pero de manera general el paciente está debutando con diabetes y debutó con una cetoacidosis grave. ¿Cómo le fue? Porque pues suena muy bonito que estemos diciendo que tanto le hicimos. Voy a mostrarles cómo evoluciona el paciente. Esta es la gasometría del día 1, tomando en cuenta que el paciente ingresa con nosotros entre eso de las 6, 7 de la mañana. La gasometría se le toma cada 4 horas. No les traje todas las gasometrías, sino se las traje por día, la más significativa. Vemos como ya empezamos a observar mejoría del pH, mejoría del bicarbonato y no hay elevación del lactato, que también eso nos confirma de que vamos haciendo las cosas bien. Vemos en el día 2 un bicarbonato de 13.9 con un pH de 7.31, con un CO2 de 19. Estamos corrigiendo el estado ácido-base, estamos corrigiendo el trastorno metabólico, así tal cual como empezamos a manejar al paciente. Y la gasometría arterial del día 3, vemos como el pH está en 7.35 con una PCO2 de 25, ya un bicarbonato de 16. Entonces el paciente evolucionó en 3 días con buena respuesta. Este comportamiento lo vemos mucho en pacientes que debutan, porque no tenemos algo más que nos esté provocando acidosis, no tenemos algo más que nos esté alterando el metabolismo. Si hubiera llegado con proceso infeccioso, si hubiera llegado con otro trastorno agregado, seguramente la evolución hubiera sido más complicada. Vemos que en 3 días prácticamente el cuadro ha remitido. ¿Qué fue con los electrolitos? Quiero que observen sobre todo el potasio, el sodio. Vemos que el sodio se recuperó en el primer día. Vemos que hay una estabilidad en los electrolitos potasio 3.6, después 4.1, después 4.2. No hay alteraciones en los demás, fósforo, magnesio, todos están dentro de lo normal, que es como debemos de mantener a los pacientes. En esta gráfica les pongo cómo se comportó la glucosa capilar por hora en las primeras 12 horas que estuvo el paciente en urgencias. Espero que se vea bien en la presentación que ustedes observan. Vemos aquí están la hora desde la 1 hasta la 12 y vemos llegó con 395 y de ahí fue bajando. Es cierto, a veces bajó un poquito más de 50-70, a veces bajó menos. Realmente no hay que ser tan estrictos en esa disminución de la glucosa, pero tampoco debemos ser tan holgados. No puede bajar de 390 a 150 porque entonces el paciente puede tener riesgo de edema cerebral, puede tener riesgo de mayor alteración metabólica. Entonces, vean qué bonito evolucionó el paciente, ¿sí? Con base al tratamiento que le ofrecimos. La insulina, las soluciones intravenosas. Al final, a las 12 horas, la glucemia estaba entre 220 y 230, 215 dice aquí abajo. Entonces es un paciente que lo mantenemos dentro de las metas establecidas. Hay que recordar los criterios de remisión. ¿Hasta cuándo yo puedo determinar que el paciente ya remitió el cuadro metabólico? Cuando tenemos estos criterios. pH más de 7.35, que es un pH normal. El bicarbonato, ¿sí? Hay guías que manejan más de 15, la guía americana maneja más de 18.
entonces más de 15 podemos determinar que el paciente se encuentra ya en remisión, ¿sí? El anión GAP, que es muy importante, que esté menor de 12, en este caso estuvo en 10, entonces ya cumple criterios. Glucosa menos de 250,